Hola querido oyente, preparados para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en una de esas paradojas que hacen del cristianismo algo tan único. El Evangelio es un mensaje que en su tiempo tachó de locura, pero que al mismo tiempo es la fuerza más asombrosa que existe. Ponte en esta situación por un momento. Eres un romano más en la época dorada del imperio. Tienes tus dioses, tus ideas, tu vida bastante organizada. No, y de pronto llega un grupo de personas que te hablan de un Dios crucificado, de un Salvador que murió de la forma más humillante posible. Eso suena lógico, porque a los romanos les parecía una auténtica locura. Y si nos vamos a las fuentes, encontramos a figuras de la época como Tácito, el historiador romano, quien describía el cristianismo como una superstición perniciosa. Plinio el Joven, otro personaje importante, lo llamaba superstición extravagante y perversa. Imagínate la resistencia que debieron enfrentar los primeros cristianos. Y esto no es un caso aislado, ¿eh? A lo largo de la historia, el mensaje del Evangelio siempre ha generado rechazo. Ahí tienes al filósofo Celso, por ejemplo, que se burlaba de las creencias cristianas en el siglo segundo, comparándolas con los cuentos de una anciana borracha. Pero, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué un mensaje de amor y salvación provocaba burlas y persecución? La respuesta, querido oyente, es que el Evangelio desafía nuestra lógica humana. Nos confronta con nuestra propia fragilidad, con nuestra necesidad de un Salvador. Nos dice que no somos suficientes por nosotros mismos. Y eso, para muchos, es un trago difícil de digerir. Es como si el Evangelio nos pusiera un espejo delante y nos obligara a ver nuestra verdadera imagen sin adornos ni excusas. Y precisamente de eso nos habla la carta a Timoteo. En Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 leemos: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Suena aterrador. Uno esperaría que se nos hablara de rituales oscuros o prácticas paganas. Pero, ¿sabes a qué se refieren los siguientes versículos? A la prohibición del matrimonio y a la abstinencia de ciertos alimentos. En Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 3 al 4, leemos: Tres prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos creyentes y los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque desvían nuestra atención del mensaje central del corazón del Evangelio. Aquí es donde esta carta nos da una lección magistral de teología. Cualquier enseñanza, por buena que parezca que opaque o disminuya el mensaje de la cruz, se convierte en un obstáculo para la verdadera fe. Es como si nos enfocáramos tanto en los detalles, en las reglas y los rituales, que perdiéramos de vista el panorama completo, la esencia misma del cristianismo. Y hablando de la esencia del Evangelio, ¿recuerdas qué es lo que realmente importa? Romanos 1, 16 nos lo dice con fuerza: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no es un conjunto de normas o rituales. Es la poderosa declaración de que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y nos ofrece perdón y vida eterna. Ahí está la clave. Pero claro, mantenernos firmes en este mensaje, en esta verdad, no es tarea fácil. El mundo nos bombardea con ideas que nos alejan de Dios, con filosofías que suenan atractivas, pero que en el fondo son vacías. ¿Cómo podemos entonces, querido oyente, mantenernos firmes en la sana doctrina, en la verdad del Evangelio? En Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículos 6 al 7, encontramos la respuesta. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Fíjate en esos verbos, desechar y ejercitar.
Dos acciones que requieren nuestra participación activa. Primero, no se trata simplemente de ignorar las falsas enseñanzas, sino de rechazarlas con determinación, de arrancarlas de raíz. Vivimos en un mundo saturado de información, donde la verdad se mezcla con la mentira, donde las opiniones se disfrazan de hechos. Necesitamos un filtro, una brújula que nos guíe. Y esa brújula, querido oyente, es la palabra de Dios. El profeta Isaías nos lo recuerda en el capítulo 8, versículo 20. Si no dijeren conforme esto es, porque no les ha amanecido. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra referencia, nuestro punto de anclaje en medio de la tormenta. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Necesitamos aferrarnos a la verdad revelada. Y entra el segundo verbo, ejercitar. Ejercítate para la piedad. No nos está hablando de una espiritualidad superficial, de emociones pasajeras o de rituales vacíos. Nos habla de un entrenamiento riguroso, de una disciplina constante que nos moldea a la imagen de Cristo. Es un compromiso total con Dios. ¿Y qué consiste este ejercicio? En estudiar la palabra, en meditar en ella día y noche, en permitir que sus enseñanzas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Consiste en orar sin cesar, en mantener la comunicación constante con nuestro Padre Celestial. Consiste en buscar la santidad en cada área de nuestra vida, en reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones y en nuestras relaciones. Como dice 2 de Corintios 5, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. No se trata de un esfuerzo meramente humano, de una búsqueda egoísta de perfección. Se trata de vivir en gratitud por el sacrificio de Cristo, de permitir que su amor nos transforme y nos impulse a vivir para Él. Pero este ejercicio, esta disciplina espiritual, no es un fin en sí mismo. Es una preparación para la batalla que enfrentamos a diario. Efesios 6, 12 nos lo advierte. Estamos en una guerra espiritual y no podemos presentarnos al combate desarmados. Necesitamos la armadura de Dios, la protección que solo Él puede darnos. Y el arma principal, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Algunos podrían pensar, ¿es realmente necesario tanto esfuerzo? No, es suficiente con tener fe. La respuesta, queridos oyentes, es que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe se manifiesta en acciones en una vida transformada por el poder del Evangelio. La piedad no es una opción, es una necesidad para todo aquel que quiere seguir a Cristo. Es la fuente de nuestra fuerza, nuestra protección contra el engaño. La ave clara vivir una vida victoriosa en Cristo. Un último texto 4. 8 lo afirma con claridad, porque el ejercicio temporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. La piedad, la disciplina espiritual, trae beneficios tanto para esta vida como para la eternidad. ¡Qué gloriosa promesa! Y hablando de promesas, hay una que nos sostiene en medio de la batalla. La esperanza, esa certeza de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos en la lucha. Lo vemos en el texto 4. 10. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos, sufrimos, esperamos. Tres verbos que describen la vida del cristiano. No se trata de una fe pasiva, de una espera cómoda, indolora. Se trata de un compromiso activo, de una entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición y dificultades. Y la razón por la que podemos perseverar, la razón por la que no nos rendimos ante las pruebas, es porque nuestra esperanza está anclada en Dios, en el Dios viviente que nos salva y nos sostiene. Esta esperanza no es una ilusión, un simple deseo o un optimismo ingenuo. Es una certeza basada en la fidelidad de Dios en su palabra inquebrantable. Hebreos 10, 23 nos lo recuerda. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios siempre cumple sus promesas. Y esta verdad, querido oyente,
nos impulsa a seguir adelante, a no desanimarnos ante los obstáculos, a proclamar el Evangelio con valentía, a ser ejemplos vivos de la gracia transformadora de Cristo. Pero, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ser esos buenos ministros de Jesucristo que describe la carta? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio en un mundo que a menudo parece rechazarlo? La respuesta, querido oyente, está en la constancia, en la disciplina, en esa búsqueda diaria de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 13 nos exhorta. Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres pilares fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Un triángulo nos mantiene conectados a la fuente de vida, a la verdad que nos transforma. La lectura de la palabra de Dios nos nutre, nos alimenta, nos renueva la mente. No se trata de una lectura superficial de hojear la Biblia de vez en cuando. Se trata de sumergirnos en sus páginas, de meditar en cada versículo, de dejar que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. La exhortación, por otro lado, nos anima a perseverar, a no desfallecer en el camino. Es ese aliento que recibimos de otros hermanos en la fe, esa palabra de ánimo que nos levanta cuando tropezamos, ese recordatorio de las promesas de Dios que nos llenan de esperanza. Y la enseñanza, por último, nos equipa para compartir el Evangelio con otros, para ser portadores de luz en un mundo que está sumido en la oscuridad. No podemos guardar la verdad solo para nosotros. El amor de Dios nos impulsa a compartirlo, a ser testigos de su gracia transformadora. Recuerda, querido oyente, que la transformación personal no es el objetivo final. Somos llamados a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente a Cristo. Como leemos en Mateo 5. 16. La oración es nuestra línea directa con Dios del canal, a través del cual derramamos nuestro corazón ante Él. Intercedemos por otros y recibimos su dirección y fortaleza. No subestimemos el impacto que nuestras oraciones pueden tener en el mundo. En resumen, querido oyente, el mensaje del Evangelio es claro. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y esa salvación no es solo un evento pasado, es una transformación presente y continua que nos lleva a una vida de piedad, servicio y esperanza. Desechemos las falsas enseñanzas, ejercitemos la piedad, sumerjámonos en la palabra, oremos sin cesar y seamos ejemplos vivos del amor de Cristo. Que nuestra luz brille con intensidad en un mundo que necesita desesperadamente la verdad. Espero que esta inmersión te haya inspirado a profundizar en tu relación con Dios y a vivir el Evangelio con pasión y convicción. Recuerda que no estás solo en esta aventura. Dios está contigo guiándote, fortaleciéndote y llenándote de su amor. Hasta la próxima, querido oyente.